El brillo del metal me llamó la atención cuando ella dejó su alianza de boda sobre la encimera de la cocina. No la arrojó con rabia, ni la perdió por accidente. La depositó deliberadamente con la precisión de alguien que está haciendo una declaración de principios. «Necesito espacio para pensar en lo nuestro», dijo, con una voz firme, como si lo hubiera ensayado. 30 días sin este anillo para descubrir si lo que tenemos es lo que realmente quiero. Mi mente repasó 5 años de matrimonio, calculando el peso real de sus palabras. Esta no era una decisión impulsiva. El momento coincidía perfectamente con sus recientes noches, llegando tarde de la oficina, y los repentinos cambios de contraseña en su teléfono. No hablé de inmediato. Mi antiguo yo habría suplicado, cuestionado o pedido explicaciones. En su lugar, estudié su expresión, notando cómo parecía decepcionada por mi falta de pánico visible. 30 días, repetí, con una voz inquietantemente tranquila. ¿Y qué planeas hacer exactamente con esa libertad? Ella se lanzó a un discurso preparado sobre el crecimiento personal y la independencia, una distracción clásica. Mientras tanto, me fijé en cómo revisaba su teléfono, a pesar de que estaba boca abajo sobre la mesa. Cómo sus dedos jugueteaban nerviosos sin el anillo, cómo sus ojos nunca se encontraban con los míos por más de un segundo. «Ya has tomado tu decisión», afirmé en lugar de preguntar. «Esto no es un descanso, esto es una prueba para ver cuánto desprecio puedo tolerar». Su expresión pasó de la confianza a la defensiva, confirmándolo todo. «Estás exagerando. Esto no se trata de otra persona. Solo necesito». «Basta», la interrumpí. «No me interesa el guión. Quieres 30 días sin ese anillo. Tómalos. Pero comprende lo que estás arriesgando». Ella no esperaba esta respuesta. El ligero ensanchamiento de sus ojos me dijo que había anticipado lágrimas, regateos o tal vez incluso ira. Mi compostura claramente perturbó su narrativa cuidadosamente construida. «Mientras te encuentras a ti misma», continué, poniéndome de pie, «yo haré lo mismo. Pero no esperes que me quede sentado esperando mientras exploras tus opciones». «No se trata de eso», protestó ella, pero su voz carecía de convicción. Señalé con la cabeza su dedo anular desnudo. «Los hechos hablan más que las palabras, y ese dedo vacío está gritando verdades ahora mismo». La atmósfera en nuestra cocina se había transformado de su intervención, orquestada, a mi respuesta calculada. Por primera vez, en nuestra relación, parecía insegura, como si de repente se diera cuenta de que había juzgado mal la situación por completo. No di portazos, ni levanté la voz. Simplemente caminé hacia mi despacho y cerré la puerta silenciosamente tras de mí. A través de la pared, pude oírla haciendo una llamada telefónica, hablando en tonos bajos y urgentes. Esa noche, empecé a hacer mis propias llamadas. No impulsado por la emoción, sino con la precisión estratégica de alguien que se niega a ser un peón en el juego de otro. Ella quería 30 días sin su anillo. Yo me estaba dando 30 segundos para eliminarla de mi vida. Las piezas de ajedrez estaban ahora en movimiento, pero, a diferencia de lo que ella esperaba, yo no era una pieza más en su tablero. Estaba a punto de cambiar todo el juego. La mañana llegó con la normalidad de alguien que ya ha decidido su próximo movimiento. La observé prepararse para ir a trabajar con una inusual atención al detalle, tiempo extra para el maquillaje, un vestido que guardaba para ocasiones especiales, perfume aplicado con precisión calculada. Me besó, al despedirse, con un afecto ensayado, sin saber que yo llevaba horas despierto planificando. Tan pronto como su coche salió de la entrada, comencé mi investigación, no por celos o desesperación, sino con el enfoque calculado de un hombre que se niega a quedar como un tonto. La contraseña de su portátil, nuestra fecha de aniversario, tardé segundos en descifrarla. El sentimentalismo la había hecho previsible, la evidencia apareció en minutos. Mensajes entre ella y un colega del trabajo, no explícitamente románticos, pero llenos de la tensión inconfundible de dos personas que se rondan. Frases como «cuando el momento sea el adecuado» y situaciones complicadas que requieren paciencia, me lo dijeron todo. Los 30 días no eran para encontrarse a sí misma, eran para probar el terreno en otro lugar, mientras me mantenía a mí, como red de seguridad. Tomé capturas de pantalla metódicamente, me las envié a mí mismo
y luego dejé todo exactamente como lo encontré. Luego vinieron los preparativos financieros. Llamé a mi banco y comencé el proceso de separar las cuentas. Me puse en contacto con un abogado especializado en protección de activos en divorcios y programé una consulta inmediata. «Querrá reunir documentación», me aconsejó el abogado durante nuestra reunión. «Extractos bancarios, escrituras de propiedad, cualquier cosa que demuestre sus contribuciones a los activos compartidos». Durante 3 horas, revisé archivos y organicé pruebas de mis aportaciones económicas a nuestra vida en común. Ni una sola vez la emoción superó a la estrategia. Esto no era por venganza. Se trataba de autopreservación. Esa noche, ella regresó a casa más tarde de lo habitual, oliendo a vino de restaurante y con el brillo sutil de alguien que ha disfrutado de la atención ajena. La saludé con una calidez medida, con cuidado de no revelar mis conocimientos ni mis intenciones. «¿Cómo ha ido tu día?», pregunté, notando cómo revisaba sutilmente su dedo anular antes de responder, como si se recordara a sí misma su recién estrenada libertad. «Mucho trabajo, solo reuniones y papeleo». La mentira salió de sus labios sin esfuerzo. «¿Y el tuyo?». «Productivo», respondí con sinceridad. «Muy productivo». Durante la cena, volvió a mencionar el acuerdo de los 30 días, explicando cómo se lo había contado a unos amigos sobre nuestra situación temporal. Estaba tanteando el terreno, midiendo mi reacción. «¿Y qué pensaron ellos?», pregunté, manteniendo un contacto visual que la hizo removerse incómoda. «Lo entendieron. Dijeron que es saludable reevaluar a veces». Asentí lentamente. «¿Y qué hay de tu colega, con el que has estado trabajando hasta tarde? ¿Lo discutiste con él también?». El destello de pánico en sus ojos fue breve, pero inconfundible. «¿Por qué preguntas eso?». «Solo tengo curiosidad por saber quién conoce nuestros asuntos privados», respondí, tomando un sorbo de agua deliberadamente, dejando que la tensión aumentara. Ella se lanzó a una explicación defensiva sobre los límites profesionales y cómo yo siempre malinterpretaba sus relaciones laborales. Escuché en silencio, estudiando sus gestos cada vez más agitados, la forma en que explicaba en exceso interacciones simples. Después de cenar, me retiré de nuevo a mi despacho, dejándola con la duda sobre mi inusual calma. A través de las paredes, la oí caminar de un lado a otro, y luego hacer otra llamada telefónica en voz baja. El juego de ajedrez continuaba. Mientras ella pensaba que estaba haciendo movimientos audaces con sus 30 días de libertad, yo estaba posicionando silenciosamente las piezas para un jaque mate que no vería venir hasta que fuera demasiado tarde. A los 7 días de su experimento de libertad, la dinámica entre nosotros cambió notablemente. Mi continua compostura la desconcertaba claramente. Esperaba ruegos, arrebatos emocionales, intentos desesperados por recuperarla. En su lugar, se enfrentaba a un hombre que igualaba su distancia emocional con precisión estratégica. «Has estado diferente últimamente», comentó durante el desayuno, observándome con un nuevo cansancio, casi como si no te importara nuestro acuerdo. Levanté la vista de mi café. «Respeto tus decisiones. Simplemente estoy tomando las mías». Esta no era la respuesta que quería. El ligero fruncido de su ceño delató su confusión. Ella había orquestado este escenario, esperando tener todo el poder, verme suplicar mientras exploraba opciones con su colega. Mi negativa a jugar bajo sus reglas estaba desbaratando su narrativa. Más tarde esa noche, ella intentó iniciar contacto físico por primera vez desde que se quitó el anillo. Reconocí la táctica de inmediato. El sexo como medio para reafirmar el control, para poner a prueba su dominio sobre mí. Lo rechacé cortésmente. «Pensé que nos estábamos tomando 30 días para reevaluar», dije con calma. «Mezclar señales parece contraproducente». Su expresión se endureció. «¿Así que ahora me estás castigando?». «En absoluto. Solo respeto los límites que tú misma estableciste». Mi tono se mantuvo medido, razonable, a menos que las reglas hayan cambiado. La pregunta quedó suspendida entre nosotros, obligándola a enfrentar sus propias contradicciones. Se retiró sin responder, visiblemente frustrada por mi negativa a entrar en su juego. A la mañana siguiente, descubrí que había dejado su teléfono desbloqueado en la encimera de la cocina mientras se duchaba.
un anzuelo obvio para que yo lo encontrara. La pantalla mostraba conversaciones inocentes con amigas, convenientemente abiertas como para demostrar su fidelidad. La manipulación transparente era casi insultante. Cuando salió del baño, me observó desde la puerta, esperando claramente atraparme husmeando en su teléfono. En lugar de eso, seguí preparando el desayuno, sin mirar el dispositivo ni una sola vez. Tu teléfono está en la encimera, mencioné casualmente. Quizás quieras bloquearlo. Su estrategia cambió de nuevo tras este intento fallido. Empezó a mencionar a su colega en las conversaciones, describiendo almuerzos de trabajo y copas después de la oficina con una despreocupación ensayada. Triangulación clásica, creando celos para recuperar ventaja. Él tiene perspectivas tan interesantes sobre las relaciones, comentó intencionadamente durante la cena. Vistas muy modernas sobre el compromiso y la libertad personal. Asentí pensativo. Es bueno tener a alguien con quien discutir esas cosas. Yo he tenido conversaciones similares con mi abogado. El tenedor en su mano se congeló a mitad de camino hacia su boca. ¿Tu abogado? ¿Por qué estarías hablando con un abogado? Solo para tener perspectiva. Respondí con el mismo tono casual que ella había usado para hablar de su colega. Como dijiste, es bueno explorar opciones durante estos 30 días. Su rostro perdió el color. La dinámica de poder cambió drásticamente. Por primera vez, el miedo genuino reemplazó a la manipulación en sus ojos. No había previsto que mi exterior calmado ocultara una preparación metódica. Esa noche, intentó un enfoque diferente, fingiendo vulnerabilidad a través de las lágrimas y recordando los inicios de nuestra relación. La escuché pacientemente, pero mantuve los límites emocionales, negándome a dejarme llevar por el impulso de consolarla. Cuando terminó, simplemente le deseé buenas noches y me fui a dormir a la habitación de invitados. A través de la pared, oí su paso frustrado seguido del tecleo urgente de mensajes de texto. Su manual de estrategias se estaba agotando. Cada manipulación fallida exponía la vacuidad de su farsa de 30 días. A la mañana siguiente, su anillo reapareció en la encimera del baño. No puesto, sino expuesto de forma prominente, donde yo lo notara. Una ofrenda silenciosa, una prueba para ver si yo lo mencionaba o celebraba su regreso. No dije nada. Continué con los preparativos para el final que ella aún no veía venir. A las 2 semanas de su experimento de 30 días, teníamos planes de cena con amigos comunes, una reunión que ella había organizado con un entusiasmo sospechoso. La conocía lo suficiente como para reconocer cuando estaba preparando un escenario. Esta cena no era para socializar. Se trataba de la percepción pública. Me vestí con esmero esa noche, eligiendo el reloj que ella me había regalado en nuestro último aniversario, un detalle calculado que ella notaría. Su sorpresa cuando salí del dormitorio fue visible. Esperaba descuido, no una presentación meticulosa. El restaurante que había elegido era elegante, el tipo de lugar donde las apariencias importan. Nuestros amigos nos saludaron con la calidez incómoda de la gente a la que se le ha hablado de problemas matrimoniales, pero no están seguros de qué lado ponerse. Noté que ella había llegado temprano, sin duda para controlar la narrativa antes de que yo apareciera. Estábamos hablando de vuestra situación, mencionó un amigo mientras me sentaba. Parece que los dos estáis pasando por cambios interesantes. Sonreí, manteniendo una compostura perfecta. El cambio es inevitable en cualquier relación. La cuestión es cómo se navega por él. Durante toda la cena, ella actuó para nuestra audiencia, tocándome el brazo mientras se reía demasiado fuerte de los chistes, recordando nuestra relación con nostalgia selectiva, todo mientras mostraba de forma conspicua su dedo sin anillo cada vez que alcanzaba su copa de vino. Entonces llegaron los ataques estratégicos, comentarios sutiles diseñados para menospreciarme públicamente. Él ha estado tan ocupado con el trabajo últimamente, comentó con una preocupación ensayada. A veces me pregunto si se da cuenta de que estoy allí. Nuestros amigos se removieron incómodos. Yo simplemente asentí, tomando un sorbo de agua deliberadamente. La carga emocional de mantener una relación a menudo recae en una sola persona, continuó ella, animándose con su tema. A veces necesitas espacio para evaluar si vale la pena el esfuerzo. En lugar de defenderme, me limité a sonreír.
La perspectiva es valiosa. Hablando de perspectiva, deberíamos contarles el ascenso que recibí la semana pasada. Su expresión flaqueó. Yo no le había mencionado ningún ascenso. No había ninguno, pero nuestros amigos no lo sabían. La pequeña mentira cumplió su propósito, desbaratando su control de la narrativa. ¿Ascenso?, preguntó ella, claramente descolocada. Podemos discutir los detalles más tarde, respondí con suavidad. Hoy estamos aquí para disfrutar de buena compañía. La cena continuó con sus intentos cada vez más desesperados por recuperar el control de la conversación. Cada vez yo la redirigía con precisión calmada, sin ceder nunca a sus provocaciones. En el viaje de vuelta a casa, su fachada finalmente se agrietó. ¿Qué fue eso del ascenso?, exigió saber. ¿Y qué fue eso de la carga emocional y de no ser notada?, repliqué yo, con voz nivelada pero firme. Se lanzó a acusarme de avergonzarla, retorciendo la historia, como si su desprecio público hubiera sido una conversación inocente. La dejé terminar antes de hablar. Ayer recibí una llamada de la mujer de tu colega, declaré con calma, manteniendo los ojos en la carretera. El silencio repentino en el coche fue ensordecedor. Su respiración cambió, volviéndose superficial. ¿Qué quería ella?, preguntó finalmente, con una voz antinaturalmente aguda. Comparar notas, respondí. Resulta que ambos hemos notado ciertos patrones interesantes. Otra mentira, pero una que dio en el blanco perfectamente. Su teléfono estuvo en su mano al instante, el pánico evidente en sus movimientos apresurados. No te molestes en advertirle, dije. Ya hemos tenido una conversación bastante exhaustiva. Recorrimos los kilómetros restantes en completo silencio. Una vez en casa, ella se retiró inmediatamente al baño con su teléfono. Pude oír sus susurros urgentes a través de la puerta mientras colgaba mi chaqueta con calma. Más tarde esa noche, intentó controlar los daños, acercándose a mí con una vulnerabilidad ensayada. Creo que tenemos que hablar de hacia dónde va esto, comenzó con cuidado. Asentí pensativo. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, he organizado que tengamos esa conversación adecuadamente mañana por la tarde. ¿A qué te refieres? El cansancio había reemplazado su vulnerabilidad artificial. He invitado a unas cuantas personas para ayudar a facilitar la discusión, expliqué casualmente. Gente que merece claridad tanto como nosotros. El miedo cruzó su rostro al darse cuenta de que ya no dirigía esta obra. El experimento de los 30 días estaba a punto de llegar a su fin mucho antes de lo que ella había planeado, y con una audiencia que nunca anticipó. El día siguiente se desarrolló con la precisión de una operación militar. Mientras ella estaba en el trabajo, hice los arreglos necesarios. Al caer la tarde, nuestro salón se había transformado en una especie de tribunal, no con drama excesivo, sino con un propósito calculado. Invité solo a 4 personas. Sus padres, su hermana y la mujer de su colega. No a nuestros amigos que podrían tomar partido o ser manipulados, sino a las personas cuyas opiniones realmente le importaban. Las personas cuyo respeto no podía permitirse perder. Cuando llegó a casa y vio los coches aparcados fuera, la confusión cruzó su rostro. Al entrar y ver la reunión, esa confusión se transformó en pánico puro. ¿Qué está pasando aquí?, exigió saber, con su voz delatando el miedo bajo su rabia. La conversación que querías, respondí con calma. ¿Sobre hacia dónde va esto? Su hermana se acercó primero, con evidente preocupación. Estamos preocupados por ti, por los dos. Su padre, un hombre de valores tradicionales que me había acogido en su familia, nos miró a ambos con evidente decepción. Tu marido dice que tienes algo importante que discutir. Ella me lanzó una mirada venenosa antes de intentar recuperar el control. Esto es completamente inapropiado. Cualquier problema que tengamos es privado. ¿Como el descanso de 30 días de tu matrimonio?, pregunté en voz baja. Ese del que ya les has hablado a tus amigos. Su madre jadeó suavemente. Yo no había compartido ese detalle con ellos de antemano, permitiéndole a ella la dignidad de explicarlo por sí misma. Esa oportunidad se estaba evaporando mientras su rostro se contorsionaba de rabia y vergüenza. No tenías derecho a meterlos en esto, siseó. En realidad, creo que todos nos hemos ganado el derecho a estar aquí,
dijo una voz desde la esquina. La mujer del colega dio un paso adelante, con el teléfono en la mano. Especialmente porque mi marido y yo hemos tenido conversaciones notablemente similares últimamente. La sangre se drenó del rostro de mi mujer al darse cuenta de la magnitud de lo que estaba sucediendo. Esto no se trataba solo de exponerla. Se trataba de eliminar cualquier posibilidad de que ella controlara la narrativa después. Tal vez te gustaría explicar por qué decidiste que nuestro matrimonio necesitaba un periodo de evaluación de 30 días, sugerí, con voz razonable y controlada. O tal vez por qué la mujer de tu colega encontró mensajes entre vosotros dos discutiendo cómo dejar a vuestros respectivos cónyuges. El silencio que siguió fue absoluto. La expresión de su padre se endureció. Su madre se cubrió la boca. Su hermana retrocedió como si se distanciara físicamente de la revelación. Esos mensajes fueron sacados de contexto, comenzó ella, con la voz temblorosa. Solo estábamos hablando de cómo me siento emocionalmente distante. E interrumpí. Sobre cómo él te entiende de formas que yo nunca podría, sobre encontrarse en aquel hotel para continuar la conversación en persona. Con cada pregunta, sacaba una captura de pantalla impresa, pasándolas no a ella, sino a los miembros de su familia. No todas las pruebas, solo las suficientes para que la verdad fuera innegable. Esto es una invasión de la privacidad, espetó ella, cambiando la táctica de la negación a la ofensa. No, replicó la mujer del colega en voz baja. Esto es la consecuencia de la traición. Lo que siguió no fue el colapso emocional que ella podría haber esperado. No levanté la voz, ni hice acusaciones. En su lugar, esbocé los hechos con calma. El descanso de 30 días coincidiendo con el aumento de las comunicaciones con su colega, los recibos del hotel que descubrí, las mentiras sobre trabajar hasta tarde. Su familia escuchó en un silencio atónito. Cuando terminé, simplemente le entregué a su padre un sobre. Estos son los papeles del divorcio que preparó mi abogado, expliqué. Ya he firmado mi parte. Sus intentos por recuperar el control se volvieron cada vez más desesperados. Lágrimas, acusaciones de mi supuesta distancia emocional, afirmaciones de que yo la había empujado a buscar conexión en otra parte. Pero con cada intento, las expresiones de su familia se volvían más distantes, y la mujer del colega más resuelta. Me quedaré con mi hermano hasta que hayas tenido tiempo de hacer los arreglos, continué, señalando la maleta preparada junto a la puerta que ella no había notado al llegar. Tienes 30 días para decidir qué quieres hacer con la casa. Después de eso, se gestionará a través de nuestros abogados. Mientras me dirigía a la puerta, ella me agarró del brazo, abandonando finalmente la manipulación calculada por el pánico puro. No puedes tirar 5 años así como así, suplicó lo suficientemente fuerte para que todos la oyeran. Miré su dedo anular, todavía conspicuamente desnudo, y luego me encontré con sus ojos con calma final. Yo no lo hice, respondí. Tú lo hiciste hace 30 días. 6 meses transformaron algo más que las estaciones. La habitación de invitados de mi hermano había sido un refugio temporal solo durante 3 semanas, antes de que consiguiera mi propio apartamento más cerca de mi oficina. El proceso de divorcio avanzó con la eficiencia de mi abogado y la reticencia de sus tácticas de demora, exactamente como había anticipado. Sus intentos de contactarme siguieron un patrón predecible. Primero llegó la rabia, mensajes de texto mordaces y correos de voz acusándome de humillación pública. No respondí a ninguno, habiendo dado instrucciones a mi abogado para que gestionara toda la comunicación. Su furia por no poder provocar una reacción era evidente en sus mensajes cada vez más desesperados. La segunda fase llegó justo a tiempo, el regateo. Amigos comunes me transmitieron sus súplicas para tener una conversación, solo para aclarar las cosas. Uno incluso entregó una carta escrita a mano, llena de promesas de cambio y reconocimiento de errores, cuidadosamente redactada para admitir distancia emocional, pero nunca la aventura física. La leí una vez, y luego la archivé con mi abogado como prueba de sus patrones de manipulación. No fue necesaria ninguna respuesta. El colega desapareció de su vida casi inmediatamente después de nuestro enfrentamiento. Al parecer, su mujer había optado por un camino similar al mío, acción decisiva,
en lugar de súplicas emocionales. Sin su red de seguridad, mi pronto exmujer se encontró enfrentando consecuencias que nunca había previsto. Su círculo social se contrajo a medida que los amigos se distanciaban silenciosamente. Su familia, especialmente su padre, mantenía una frialdad que ella mencionaba repetidamente en mensajes a conocidos comunes. La imagen cuidadosamente construida que había mantenido se estaba deshilachando hilo por hilo. El éxito profesional se convirtió en mi enfoque. Canalicé la energía que antes desperdiciaba en una relación rota hacia el avance en mi carrera. El ascenso que me inventé en la cena se hizo realidad 3 meses después, trayendo consigo no solo beneficios económicos, sino el reconocimiento que me había ganado con dedicación y pensamiento estratégico. «Has estado diferente últimamente», comentó mi jefe durante la reunión del ascenso. «Más centrado, más decisivo». Simplemente asentí. La claridad tiene una forma de agudizar la perspectiva. Mi transformación personal se extendió más allá del progreso profesional. Establecí una rutina de ejercicios rigurosa. Retomé el contacto con amigos que había descuidado e incluso empecé a tener citas casuales. Todo con la deliberada intención de un hombre que comprendía su valor. Cuando finalmente nos volvimos a ver, fue en el despacho de nuestro abogado para finalizar la división de bienes. Había perdido peso, no de la forma saludable en que yo lo había hecho, sino con la vacuidad de alguien cuyos planes se habían derrumbado a su alrededor. La ropa de diseño y el maquillaje cuidadoso no podían ocultar la derrota en sus ojos. «Te ves bien», me dijo durante un receso. Sus primeras palabras directas hacia mí en casi 6 meses. «Estoy bien», respondí simplemente, no con rudeza, sino cerrando firmemente la puerta a cualquier otra conversación. La fase final de sus intentos llegó 2 semanas después de que el divorcio se formalizara. Apareció en mi apartamento sin previo aviso, llevando el anillo que tan despreocupadamente había descartado meses antes. «Cometí el mayor error de mi vida», comenzó, con los ojos llenos de lágrimas perfectamente cronometradas. «Cada día sin ti ha sido castigo suficiente. He cambiado. Ahora entiendo lo que tiré por la borda». Escuché sin interrumpir, notando cómo controlaba mis reacciones, ajustando su enfoque basándose en mis expresiones. La actuación era impecable, vulnerable, pero digna, arrepentida, pero apelando a la historia que compartíamos. «Agradezco que hayas venido», dije finalmente cuando terminó. «Pero esta conversación llega 5 meses tarde. Así que eso es todo». La indignación se filtró en su voz. 5 años juntos no significan nada ahora. Lo significaron todo en su momento. La corregí. Por eso, yo nunca me habría quitado el anillo durante 30 días para explorar opciones. Su expresión se endureció. La vulnerabilidad desapareció tan rápido como había aparecido. «Te arrepentirás de esta decisión. Nadie te conocerá nunca como yo». Sonreí genuinamente por primera vez en nuestra conversación. Ese es precisamente el punto. Cerré la puerta con la misma confianza tranquila con la que había reconstruido mi vida. Sin drama, sin voces altas, solo el sonido definitivo de un capítulo que termina. A través de la puerta, oí su último intento de manipulación. Un sollozo lo suficientemente fuerte como para ser escuchado, seguido de silencio cuando no produjo ninguna respuesta. Más tarde esa noche, recibí un mensaje de una mujer a la que había estado viendo casualmente. Nada serio todavía, pero construido sobre una base de respeto mutuo y honestidad. Mientras respondía, me di cuenta de que los 30 segundos que me había tomado eliminar a mi exmujer de mi vida habían sido la inversión más valiosa que jamás había hecho. No porque me hubiera llevado a alguien nuevo, sino porque me había devuelto a mí mismo, un hombre que entendía su valor y se negaba a aceptar nada menos que el respeto que merecía. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te espero en la próxima historia. Hasta pronto.